Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de este megaproyecto Sapik the Series. Libro 1, La Tierra. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Non Rose, ¿puedo ponerte el anillo? Tipaja extendió su mano para que Pijín colocara el anillo de diamantes en su dedo anular izquierdo, como si ya hubiera sucedido antes, pero esta vez se sintió más emocionada que la primera vez, quizás porque fue una ceremonia real, hecha con sentimientos sinceros. Su corazón rebosaba de felicidad y se sentía conmovida por cada momento. Pijín, extiende tu mano a Non Rose también. Pijín le extendió la mano cariñosamente, como siempre, a pesar de que Tipacorn le había advertido que no malcriara demasiado a Non Rose. Kazama sabía que esa era una tarea difícil, porque complacer a Tipaja se había convertido en una alegría en su vida. La había mimado desde pequeña y continuaría haciéndolo, ahora y en el futuro. Non Rose, tírame el ramo, por favor. Mojang está listo enfrente. La hermosa novia, vestida con un vestido blanco puro que combinaba perfectamente con el traje de mujer que había elegido Pijín, miró hacia el pequeño escenario donde Mojang estaba de pie, corrió hacia el frente, abrió los brazos y se preparó para atrapar el ramo de rosas. Ella le guiñó un ojo e hizo un gesto, como si estuviera usando su conexión con ella para hacer que Non Rose lograra su propio sueño de casarse con Pijín. ¿Mojang será el próximo en casarse? Sí, Non Rose, Mojang y Pijín se están conociendo. Sí, el hijo del tío Tam. Sí, Pijín. Fue Pijín quien se acercó a Mojang primero. Kazama se rió con su hermosa esposa después de que Mojang nos dio una increíble sorpresa en nuestra boda, revelando que estaba saliendo con T, el hijo del nuevo líder del equipo, el tío Tam, quien reemplazó al renunciante tío Kla. Ni Non Rose ni yo sabíamos que estaban saliendo, ni cuándo ni cómo empezaron a involucrarse. Quizás aprovecharon el caos para plantar su semilla de amor. Esa Mojang es bastante traviesa. Tipaja comentó en tono de broma antes de darse la vuelta para asegurarse de que la ceremonia del ramo fuera justa. Además de Mojang, Guayo también había traído a Tjima para esperar y unirse a la anticipación. De cualquier manera, una de las tres tendría la suerte de atrapar el ramo y, quién sabe, encontrar el amor o convertirse en la próxima novia. Voy a jugar ahora. 1, 2, 3. ¡Ah, Pijín! ¿Por qué apartaste la mano? Mojang casi la atrapa. El ramo de rosas que Mojang estaba a punto de atrapar fue desviado por la mano de Pijín y terminó cayendo en el regazo de Apo, quien estaba sentado en una conversación de trabajo, sin prestar atención a lo que estaba sucediendo. ¿De dónde salió esta flor? Tío, te felicito de antemano. Kazama bromeó rápidamente, mientras Apo todavía tenía una expresión confusa, sin entender muy bien lo que estaba pasando. Luego se volvió para mirar a su esposa, Tipaja con cariño a los ojos, una mirada llena de significado porque había llegado al final de su matrimonio real. Pijín, ¿olvidaste algo? ¿Qué olvidé? Uf, siempre tiene que ser Non Rose quien abra todo primero. La hermosa novia hizo una linda cara de berrinche, lo que claramente era solo una broma, luciendo más adorable que realmente enojada. Kazama todavía intentaba ser un poco tímida y no burlarse demasiado de ella, pero era imposible no sonreír cuando su impaciente esposa se acercó y la besó suavemente en los labios, como si se hubiera vuelto más valiente, pasando de un beso en la mejilla a un beso real. Solo quería que Non Rose abriera primero, luego cerraré por ti. El dulce beso de Kazama parecía no importarle más las miradas ni las risas de los demás. Era como si el mundo entero no existiera, solo existían ellos dos, completamente inmersos en el momento. Kazama no quería parar y si Non Rose no lo hubiera empujado con un ligero golpe en el hombro,
Ella habría continuado, sin vergüenza y con su rostro sonrojado. Pitín, ¿estás exagerando? Fue solo una broma. Lo real es lo que viene después. ¿Por qué las palabras traviesas de Pitín me ponen tan nervioso ahora? ¿Está hablando de lo que está por venir? ¿Se refiere a lo que prometió anoche? Gritos. Ya no sé qué pensar. Tan pronto como se cerró la puerta de la cámara nupcial, señalando que la ceremonia había sido un éxito, los recién casados se lanzaron uno en brazos del otro, sin querer dejar ningún espacio ni distancia entre ellos. Parecía que estaban listos para continuar la historia inconclusa, con todas las razones y circunstancias que los habían mantenido separados hasta entonces, pero ahora todo lo que hicimos fue expresar nuestro amor a través de nuestras acciones, de la misma manera que siempre dijimos te amo con palabras. Nuestros labios se encontraron, intercambiando palabras de amor y cariño, aunque queríamos expresar ese amor por mucho más tiempo, pero fue necesario hacer una pausa para que ambos pudiéramos recuperar el aliento antes de mirarse a los ojos, con una mirada llena de amor y ganas de poseer al otro en un momento apasionado. Pitín, ¿sí? ¿Por qué tanta prisa? He sido paciente durante mucho tiempo, entonces, ¿así es realmente Pitín? Gracias a ti, Norn Rose puede ser aún más.